Muy bien. Pueden todos que silencien, porque si no, traten de silenciar todos los micrófonos, por favor. Bueno, doy la bienvenida nuevamente a este tercer Ateneo del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Les cuento que este tema surge a través de un debate que se hace en un grupo que tenemos entre el Comité Científico, con una propuesta de la doctora Sinigagliesi, que hoy va a ser la coordinadora de este grupo, referente a todo el tema de los protocolos de asistencia a los chicos. El tema se amplió tanto y hubo tanta opinión y tanta necesidad de saber que por eso hoy va a ser el tema. Está silenciada, Marcia. Marcia, te silenciaste. Le doy la palabra a Fabi, que toda la semana estuvo trabajando muchísimo, estudiando muchísimo sobre todo este tema. Así que, Flavita, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Estudié mucho, pero no sé mucho. Ese es el tema. Porque estuve viendo los protocolos, son todos muy parecidos, todos dicen las mismas cosas. Es como complicado el tema, y bueno, el otro problema que vemos es el tema del cumplimiento, más allá de que el protocolo exista. Entonces, bueno, la idea es que esto sea como un lugar de debate y ver si puede salir un protocolo adaptado a chicos. Esta sería el motivo, si no, no ir a leer los protocolos, porque después ahí juntamos un montón de protocolos que me parece que estarían buenos que después ustedes los tengan y puedan leer para armar cada uno el suyo. Bueno, la mayoría los conozco, pero si no, yo soy Flavia Sinigagliesi, soy pediatra, soy psiquiatra infantil y me dedico especialmente a trastorno del espectro autista. Y bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. La anfitriona inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Estamos bien, ¿eh? A ver. Marcia. Ya está, fíjate. Bueno. Ahí estamos. Miren, ¿qué vemos acá? Perfecto, ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Porque yo los dejé de ver. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es hablar de contexto COVID, cómo nos posicionamos los psiquiatras de niños ante la atención presencial. Entonces, bueno, un poco todos vivimos lo mismo, es decir, pasamos de lo presencial al online. En un primer momento fue bastante difícil, ¿qué hacemos ahora? Yo, no sé, al menos yo tardé unas semanas en reubicarme. ¿Y cuáles fueron los desafíos que debimos superar ante la pandemia? Es que, bueno, lo primero, que nuestra casa se transformó en un consultorio, que aprendimos a usar las herramientas online, como dijo Marcia, usamos el cerebro y todos tuvimos que aprender sí o sí el Zoom. Yo me hice un curso de Zoom, así que existe de alguna forma. Y nos adaptamos a la nueva modalidad de atención. Las entrevistas son más impersonales, solo vemos una cara, hay poco uso de la comunicación no verbal, que es fundamental con el paciente. Las consultas de los niños pequeños son todas a través de los papás. La hora de juego se cambia por hora de video y bueno, entonces es muy difícil reformular. En realidad, cuando uno ve un video, ve una cosa ya concreta, ya hecha, y cuando uno juega, va agregando en ese juego las cosas de uno para ver una respuesta. Bueno, esto es muy difícil hacerlo con la cámara. Y los tratamientos también, como son a través de la pantalla, se limita el espacio intersubjetivo. Bueno, ya sabemos todas las dificultades que traen y tuvimos que cambiar las metas y los objetivos de los tratamientos, porque también era muy distinto trabajar de una forma presencial e inclusive de una forma contextual, ¿no? Nosotros que trabajamos con chicos en tratamientos domiciliarios y trabajamos con actividades que pueden aplicar en el colegio, que tienen que ir a hacerla con los pares, habilidades sociales, bueno, todo esto también cambia desde el momento que los chicos no están teniendo también contacto con otros pares. Entonces, bueno, los objetivos de tratamientos cambiaron.
Y llegamos ahora que nos adaptamos a esta modalidad y hasta algunos están muy cómodos. Yo conozco gente que dice que le gusta más esta modalidad que la otra, pacientes que respondieron muy bien y pacientes que no respondieron o que se están cansando y en este momento está habiendo problemas. Entonces, bueno, ¿cuánto se podrá sostener el online? Esta es la gran pregunta a ver, de hoy, ¿no? Es decir, las ventajas eran que descubrimos otra forma de llegar al paciente y llegamos a otros pacientes, a otros lugares, es decir, nos habilitó un montón de cosas el online. Nosotros que damos cursos, tenemos gente de distintos lugares, podemos supervisar con quien se nos ocurra. Se involucra más la familia, también tuvimos esto, ¿no? Que la familia, al hacerlo a través de ellos, pudimos generalizar cosas en familias que nunca pudimos hacer y pudimos cumplir el distanciamiento social. Para esto sirvió el online, ¿no? Pero bueno, se puede dar una aproximación diagnóstica. Un tema que me gustaría que en algún momento, si se tratara, es: ¿podemos dar un diagnóstico online? Porque yo creo que es una aproximación, pero el diagnóstico en algún punto tenemos que ver al paciente. Se tuvo que modificar los objetivos de tratamiento y el problema es que estamos llegando ahora al burnout familiar. Estamos viendo muchas familias que ya no se están conectando, que ya no quieren, que ya están cansadas, que no pueden más ser los terapeutas de los hijos. Y esto no se da nada más en pacientes con problemas de salud mental ni pacientes con discapacidad. También se da en todas las casas, se está dando esto del burnout familiar cuando los padres están siendo los docentes de los chicos, ¿no? Entonces, es más una charla de preguntas que de respuestas. La idea es que las respuestas las demos entre todos. Pero bueno, ¿podemos evaluar todos los cuadros a través de un video? ¿Qué pasa con el juego, con la búsqueda, con la mirada? Yo digo esto, bueno, justamente yo con el tipo de diagnóstico que hago, el ver si el chico me busca, la iniciativa, todo esto es muy difícil, ¿no? Entonces lo termino midiendo en la familia y no es lo mismo. Ahora, en este último tiempo, que me parece muy interesante, es que muchas escalas están siendo modificadas para ser usadas en forma online. Entonces ya hay maneras de hacerlo con las mismas escalas adaptadas. Por ejemplo, les doy este ejemplo porque es lo que manejo yo. Yo estoy entrenada en ADOS, que es una escala para autismo, que es una escala que justamente es una hora de juego donde se miden conductas y comunicación. Es una entrevista presencial que da puntaje para TEA, pero que la característica justamente es que es un lugar nuevo, que tiene juguetes nuevos, que mide el acercamiento social, que la persona que lo toma tiene que ser un desconocido y que lo que se mide es cómo lo busca el otro. Y bueno, hay un replanteo que hizo Catherine Lord, que es el BOSA, que es un planteo de disminuir esta escala a 20 minutos en forma online. También puede ser presencial, pero con mucho distanciamiento, donde uno le va diciendo al padre lo que tiene que hacer. Y da sospecha para TEA, no podemos dar un diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? Es un lugar conocido, porque va a ser en la casa del chico, con juguetes habituales, es decir, son juguetes que en general existen en una casa. Lo toman los padres y son 20 minutos. Entonces, bueno, acá también tenemos una primera dificultad, que va a empezar a haber diagnósticos con estas nuevas escalas. Y me parece que no son comparables estos diagnósticos con los anteriores. O sí, no sé, es un planteo también que uno se hace, es decir, bueno, ¿es lo mismo hacerlo a través de los papás que hacerlo uno? Entonces, si uno va a leer los protocolos, que es lo que estábamos hablando, lo que decía recién Marcia, estuve leyendo los protocolos y la mayoría, todos dicen exactamente lo mismo. Es decir, lo más importante son los cuidados como el barbijo y la máscara facial, el ambo y el camisolín, el distanciamiento social en todos, limpiar todos los objetos, las entrevistas tienen que ser online o las sesiones tienen que ser más cortas. Al chico cuando llega se le tiene que tomar la temperatura, se le tiene que poner alcohol en gel, hay que ventilar el espacio, hay que tener la alfombra sanitizante. Y el punto más importante es el distanciamiento social, que este es un punto muy importante. No acercarnos al chico, pero ¿qué hacemos cuando el chico se nos acerca a nosotros? Entonces también estamos en una gran dificultad en este punto. Y bueno, ¿cómo nos manejamos ante esta nueva realidad que la vamos a tener que cumplir? Entonces, también tema para ver qué pasamos. ¿Es posible que juguemos así sin acercarnos? ¿Es posible hacer un juego circular? ¿Es posible estar a 2 metros? Por esto la idea de esta charla es invitar a gente que ya está trabajando, como es María Marta, que ya están trabajando en forma presencial,
Invitamos a Dante Tolosa, que dirige un grupo de acompañantes terapéuticos y también lo están haciendo en forma presencial, y a Claudio Hunter Watts, que nos va a hablar de cómo se preparan para reinsertarse en los centros de rehabilitación y en el SET. Pero, bueno, no sé si va a ser igual el juego, ¿no? Porque cuando el chico se acerca le tengo que decir que no se acerque, cuando yo voy a tener un barbijo, vamos a tener que rociar con alcohol. El otro día escuché que hay gente que está atendiendo con guantes, la máscara, la distancia. Creo que el juego no va a ser, no creo que sea el mismo, aunque digamos los chicos se adaptan, pero bueno, hemos cambiado la forma de acercarnos a ellos y de acercarse ellos a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos cómo vamos a hacer estas evaluaciones. Entonces, un planteo es que tendremos que diseñar nuevas evaluaciones y nuevas estrategias terapéuticas, porque no podemos hacer que la evaluación sea la misma pero más cortita, o que el tratamiento sea el mismo pero más cortito. El tratamiento por ahí es totalmente distinto, con menos tiempo, con nuevos objetivos, menos contacto. Otras técnicas, quizás no son las mismas técnicas, mini técnicas, es como tenemos que rever otras cosas, cómo las vamos a hacer, y con metas mucho más concretas, porque los tiempos van a ser mucho más cortos. Entonces, el contexto COVID nos obliga, si puede hay alguien que está con el micrófono abierto, y el tema va a ser para la grabación después, porque cuando se grabe se va a grabar... Bye. Adriana, creo que es. Una charla, así que estoy feliz. Chao. No te escucho. Hola. Chao. Si pueden mutearlo, mejor, porque si no la grabación va a salir mal. Adriana, no sé quién es Adriana. Fíjate, Marcia, si lo podés mutear vos. Perfecto. Bueno, entonces, en el contexto COVID nos obliga a cambiar la forma de atender y la forma de evaluar los cuadros clínicos. Y podemos prescindir del contexto en el momento de evaluar o intervenir. Creo que parte de la evaluación va a ser también medir este contexto, ¿no? Yo creo que no va a ser que, bueno, vamos a hacer todo esto, vamos a ir con la pantalla, vamos a ir con el barbijo, no nos vamos a acercar y entonces va a estar todo bien. No, esta también hay que medir, esto nosotros vamos a ser parte de este protocolo también, ¿no? Entonces, bueno, otro de los planteos y otras preguntas, si los protocolos ideales o reales, es decir, ¿se van a cumplir? ¿Los podemos cumplir? Por ejemplo, se me ocurrió, el niño va a usar un tapaboca durante la sesión, pero no si es menor de 6 años. El profesional usará un tapabocas durante la sesión. El niño no se acercará al terapeuta y el terapeuta no se acercará al niño. Es decir, está como a veces es muy difícil. Por ahí hay una persona que justamente ayer hablábamos, una terapeuta, que me decía, y no, pero el nene viene, tiene 2 años y medio, viene y me saca el barbijo y se lo saca él, y bueno, es muy difícil esta situación, más nosotros que hacemos tratamientos domiciliarios. Entonces, realmente, en un tratamiento domiciliario donde el chico está sin barbijo dentro de la casa, ¿le puedo decir que se ponga el barbijo cuando yo voy a llegar? Es decir, este es una incógnita que nos está haciendo muy difícil de resolver. Y si el niño se acerca, ¿nos alejamos? Si un niño es menor de 6 años y tiene un berrinche o se golpea, ¿nos acercamos? Son cosas para pensar. Entonces, la propuesta es que necesitamos protocolos adaptados a la población de niños con patologías psiquiátricas, es decir, que tendríamos que tener un protocolo sabiendo qué hacemos en esta situación, más allá del cuidado general, es decir, ante ciertas circunstancias, cómo nos vamos a poder manejar, y definir cuáles pacientes en el contexto de la pandemia se benefician con atención presencial sobre la modalidad online. Porque justamente lo que dice la ley es que primero tenemos que tratar el online, tratar de todas formas y cuando es impostergable se pasa a un presencial. Y bueno, y no tenemos la definición de impostergable. Entonces, tenemos que definir cuándo es necesario pasar del online al presencial. No lo vamos a definir hoy, no, es algo que me parece que entre todos podríamos armar un equipo y quizás pensarlo, hacer un reglamento, una nueva clasificación para ver cuándo sería necesario. Y bueno, si la modalidad presencial, quiénes y cómo, ¿no? Por ejemplo, también podemos tener un listado de situaciones, como por ejemplo cuando la situación familiar hace que no se pueda sostener el presencial, cuando hay riesgo para sí mismo, cuando hay riesgo para los demás, cuando es la imposibilidad de cuidados. ¿Quién decide cuando se reinserta en la institución, el terapeuta o los padres? Este es otro tema, porque hay muchos padres que están pidiendo el presencial
que es importante, pero yo creo que nosotros como profesionales somos los que tenemos que decidir en qué momento pasamos de vuelta a correr el riesgo del presencial también. Todos los chicos, también tenemos que tener en cuenta que todos los chicos están en la casa, todos los que tienen patologías psiquiátricas y los que no lo tienen, los discapacitados y los no discapacitados, es decir, estamos viviendo en un momento bastante difícil de los chicos en la escolaridad, entonces, bueno, creo que tendría que medirse realmente quienes lo necesitan, eh, porque, bueno, estamos en una situación de pandemia. Entonces, bueno, también evaluar cómo se sienten los chicos ante esta nueva situación, que es un punto muy importante, si hablamos de protocolos, pero bueno, también hablar de cómo vamos a adaptarnos a cuando el chico llega al consultorio. Yo hablo desde lo privado, es decir, por eso elegimos a alguien de hospital, acompañantes y también institución, pero bueno, a mí me tocó la parte privada, y bueno, desde lo privado, ver cómo nos preparamos para este nuevo escenario, buscando nuevas alternativas. Y bueno, acá a ver si sale, yo hice un videíto que estoy haciendo cuando me va a venir me tuve que comprar un Ambo, después de 24 años que no usaba Ambo, volví al Ambo. Yo me tengo que preparar también, porque no es el chico nada más, es decir, a mí también me cuesta el cambio. Y bueno, acá hice un videíto yo para cuando vienen, digo, ¿cómo voy a hacer? Los voy a recibir toda vestida así, entonces se me ocurrió, hice la primera entrevista y le mando al nene un videíto mío. A ver. No se escucha, Flavia, se ve muy bien. ¿No se escucha? No, pero se ve muy bien. Bueno. Bueno, les cuento nomás que le estoy diciendo cómo me vas a ver, cómo te voy a recibir, qué es lo que vas a hacer, ahí están los juguetes, vos te vas a sentar acá, la mamá se va a sentar allá, y yo voy a entrar a jugar con vos. ¿Por qué? Porque cómo estoy haciendo yo las entrevistas las estoy haciendo más cortas. Por suerte, tengo un consultorio muy ventilado porque está en torre. En el consultorio atendemos Miguel y yo solamente, así que es como tenemos 4 lugares para nosotros. Miguel no está atendiendo, así que está todo para mí. Así que tengo mucha posibilidad de citar a pocos. Pero lo que estoy haciendo, como yo tengo cámara Gesell, lo que hago es sacar los juguetes, acercarme un poco solamente contando de qué es lo que van a hacer y tratar de que la mamá juegue con él y yo intervenir. Pero bueno, estoy cambiando absolutamente la modalidad de atención en una cosa más corta y con más participación de los padres y yo estando en un lugar alejado. Pero bueno, a la que más le cuesta también es a mí como profesional. Bueno, la idea era esto, ¿no? De un disparador, porque yo no la tengo tan clara tampoco. Es decir, si después entre todos podemos ver cómo, si de acá sale algo adaptado, ¿no? Eso es lo que me pareció interesante. Y después, si al final, sí puede cada uno contar un poco sus experiencias, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a Dante. ¿Estás por ahí, Dante? A ver. Hola, ¿cómo le va? Hola Dante, ¿cómo te va? Nos conocemos por pantalla. Muchas gracias por invitarme. La idea es que los acompañantes son los primeros que salieron ahí, ¿no? Como a la trinchera. Entonces a mí, como él maneja un grupo grande de acompañantes y además Dante está en Tucumán, tenemos dos lugares en Tucumán, me pareció si podía contar un poco cómo ellos se están posicionando en esto, ¿no? Sí, les cuento un poquito mi experiencia. O sea, trabajamos en una red más bien federal y hay mucho trabajo compartido, que no es solamente de Tucumán, sino que es en Santiago y de hecho les voy a mostrar algunos protocolos de otras provincias. Entonces, quizás a veces hacemos intervenciones compartidas acerca de las formas de intervenir. Yo armé una pequeña presentación por algunos minutos que me propuso Flavia. Y bueno, les voy a mostrar un poquito. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien, Dante. Bien. El mes de marzo, cuando empezamos con todo esto, el trabajo de intervención cotidiana, porque en realidad lo que yo hago en realidad por lo cual he escrito varios libros sobre el tema, es intervención
en trastornos mentales graves y en relación a situaciones de intervención cotidiana, ¿no? Entonces, en marzo, abril, cuando comenzamos con todo esto, lo que hicimos era en realidad conservar la alianza terapéutica. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico en ese momento se ve muy emparentado a lo que hacía quizás el psiquiatra, el psicólogo, porque tenía que ver con el hecho de no tener contacto. Ahí no teníamos recursos para intervenir en el sentido de presencial, ¿no? Entonces realmente hubo un aislamiento muy importante, ustedes saben, en todo el país, así que fundamentalmente lo que tenemos como referencia es todo lo que he leído, los protocolos que se hicieron, me parece que la más operativa y la más concreta es, que yo se lo pasé ya a Flavia con respecto a, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es lo que hizo la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, de ATRA, y tomó muchos criterios que sí son comunes, que tienen que ver también con lo que lanzó Nación con respecto al trabajo con asistencia en discapacidad en relación a intervenciones cotidianas, y lo que muestra justamente este protocolo diseñado por ATRA es las cuestiones relativas al encuentro. En este sentido, da pautas y lineamientos generales para activar prácticas de prevención y cuidado en pandemia. Particularmente, digamos, luego de que se abrió un poco más la posibilidad de la atención, nosotros nos guiamos por este protocolo que fue hecho en mayo, y fue justamente llevar adelante la organización previa del acompañamiento terapéutico, las condiciones en las cuales se van a establecer ese acompañamiento terapéutico, y la responsabilidad del coordinador, o sea, que quien lleva adelante el tratamiento, puede ser el psiquiatra, el psicólogo, quien esté como director de tratamiento, evaluar antes de cada encuentro la situación de la escena del acompañamiento terapéutico, lo cual me parece interesante como ellos lo plantearon. Nosotros nos adherimos a esta modalidad porque plantear la escena significa no solamente ver los protocolos, digamos, comunes a todo agente de salud, sino también con respecto a las condiciones del tratamiento en cuanto a la función del acompañante como agente de salud. Entonces, en ese sentido, el autor de este protocolo es el licenciado Peverelli, y también, por ejemplo, en San Juan, la misma asociación de acompañantes de sanjuaninos hicieron un protocolo muy similar justamente para la atención, y también esto fue en el mes de junio. Y después hay una fundación, Fundap, que justamente también ha hecho un protocolo que es bastante similar al de ATRA. Entonces, ¿cuáles son las características? Que el paciente y su grupo se van a comprometer a dar aviso al coordinador de la AT de síntomas de COVID en grupo familiar. Esas serían las condiciones previas. Que también el acompañante terapéutico va a informar sobre la presencia de síntomas en él, y se va a noticiar justamente en el caso de contacto con algún caso sospechoso. Esto también en los otros protocolos tiene las mismas características, por eso les muestro así de manera combinada. ¿Cuáles son las condiciones del encuentro? Otra característica, ¿cómo van a ser esas condiciones del encuentro? Entonces, ante el arribo del acompañante, se va a elegir un área sucia, sería así, donde justamente van a ser desinfectadas las cosas, y para luego también cuando se marche del hogar. El paciente debe contar justamente con desinfectante, y bueno, en el caso de la familia, si fue un niño, para justamente hacer las tareas de sanitización que se tenga que hacer. Y también se va a hacer justamente cuando arriba el paciente junto al acompañante, que hay veces que puede haber salidas, por ejemplo, nosotros para mantener esta situación de generación de habilidades, o a veces lo que planteaba Flavia, el tema del estrés, el burnout familiar, la figura del acompañante terapéutico, la función de poder, por ejemplo, la salida a las plazas, o tener un recorrido que pueda hacer, por ejemplo, y nosotros hacemos trabajos, por ejemplo, de atención plena en caminata atenta, por ejemplo, como para pacientes que tienen por ahí, por ejemplo, con mayor desregulación. Entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando vuelven a la casa tienen que hacer justamente las tareas de sanitización. Entonces, ambos suelen seguir el protocolo general,
que en realidad es común a todos. Mientras dure el acompañamiento, se va a usar el barbijo, ¿no? Extremar medidas de bioseguridad. Y esto también nosotros hemos llevado adelante justamente como una psicoeducación, ¿no? Es decir, acerca de cómo van a ser las condiciones, similar a lo que planteaba el videíto que hizo Flavia. Mostramos las condiciones en cuál se va a generar ese escenario, por eso hablaba antes del escenario previo. Entonces, acá también vamos a llegar al domicilio, los objetos personales que van a quedar en esa zona sucia, llamada así en el protocolo, se va a mudar la muda alternativa en caso de riesgo, y se van a seguir los criterios de la OMS con respecto a justamente cómo van a ser los pasos a seguir en el sentido de higiene, ¿no? El AT del paciente tomar medidas extremas de prevención, y luego vamos a ver el desarrollo del encuentro. El desarrollo del encuentro, las condiciones generales de biohigiene y seguridad, que nos contempla a todos los agentes de salud, y brindar apoyo para que dichas pautas sean generalizadas. También vamos a velar, un trabajo muy importante esto es que velar por la seguridad colectiva en situaciones de vulnerabilidad subjetiva, es decir, que digamos, en el hecho de que en casos de mayor dificultad, mayor deterioro funcional, bueno, el trabajo en el acompañamiento ahí lo tratamos de mantener, al menos con actividades muy precisas, muy puntuales, aunque sea de poco tiempo, ¿no? Se trató de mantener para aquellos casos donde realmente hay factores de vulnerabilidad mayor, y utilizar su propio, en el caso de esto, utilizar utensilios, condiciones de bioseguridad, como para mantener justamente las condiciones que se nos pide, y observar presencia de síntomas. Esto tanto, lo que plantea el protocolo es tanto la función del coordinador o director de tratamiento, función del acompañamiento, y en el caso de las familias o el paciente, en el caso que no sea niño, y desplazarse al menos lo menos posible y tratar de generar dentro de ese contexto las condiciones de intimidad y bioseguridad. Con respecto a la intimidad se refiere a que se puedan llevar adelante las actividades, lo que nosotros le llamamos tareas de intervención cotidiana, por ejemplo, si es posible, lo que a veces llevamos adelante es como, por ejemplo, caminatas que permitan, por ejemplo, algunas tareas de regulación emocional, que también le permite a la familia quizás descongestionar un poco la tensión del encierro, ¿no? Pero siempre con el criterio de desplazarse lo menos posible y no establecer contactos que puedan ser, que puedan traer complicaciones en el tema del contagio. Es decir, no nos vamos a ir a un parque con mucha gente, ni vamos a ir a una feria, tampoco hay muchas, pero o una situación donde tengamos contacto de demasiadas personas. Lo vamos a hacer en lo posible, por ejemplo, en una plaza donde no haya mucha gente o no haya personas. Acá tenemos en Tucumán algunos contextos donde es posible hacer eso y realmente resulta muy útil, manteniendo siempre las condiciones de bioseguridad. Las pautas para el cierre de ese encuentro, también lo que plantean estos, este es el protocolo de San Juan, que me pareció bueno ponerlo. Yo después le voy a pasar todos estos protocolos, quizás como para que ustedes lo tengan en cuenta, que en San Juan, por ejemplo, el horario de atención, según el protocolo, está en caso particular, pero son de 3 horas, que puede ser entre el horario de las 8 y las 20 horas, pero solo de 3 horas, no más que eso. En nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho intervenciones no más de 3 horas y quizás a veces también menos, de 1 hora y media, en los casos donde para 2 funciones fundamentales de eso, de cuando se redujo la hora y se trató de mantener. Primero porque eran pacientes con mucha complejidad y necesitaban justamente del mantenimiento de la alianza terapéutica, del desarrollo de habilidades que se venían haciendo, y además el hecho de la importancia del hecho de tener una intervención externa, por esto mismo que hablaba Flavia con respecto al burnout familiar, ¿no? Entonces me parece importante poner esto, el tema de cuánto tiempo. Recuerden que hay acompañamientos terapéuticos que pueden ser hasta 2 acompañantes, 8 horas diarias, ¿no? Depende de la disfuncionalidad. Bien, entonces tomar un tiempo para las medidas de bioseguridad,
antes de cerrar ese encuentro. Bueno, ahí en los artículos 20 y 21, antes de la salida T, desinfectar el área sucia. El área sucia se refiere a donde quedó la ropa que traía el acompañante de afuera. También el hecho de, bueno, incluye las zapatillas, incluye todo el implemento que venga de afuera. Y mantener las condiciones recomendadas por la OMS, nuevamente, y condiciones del encuentro. Al momento de escribir la historia clínica, ¿no? Otra de las pautas que establece este protocolo, es consignar si se siguieron las condiciones del protocolo. Justamente en los otros protocolos que no son de ATRA, pero que también son para acompañantes, tanto de San Juan como de otras provincias, tienen puntos en común. Le puse estas diapositivas porque confluyen en lo que mayorías dicen, lo que mayorías expresan. Con respecto a esto, fíjese que el punto 24, el momento de describir historia clínica, consignar si se siguió adecuadamente el presente protocolo, y más o menos tienen las mismas características. Entonces, los criterios recomendados por la OMS, el lavado de manos, cambio de ropa, higiene personal, que a ellos acá se les llama condiciones para el encuentro. Bien, el consentimiento del paciente, bueno, ustedes saben que esos sean niños, va a haber consentimiento de los padres, y bueno, justamente se establece un acuerdo en ese sentido. Fundamentalmente el trabajo con intervención cotidiana que nosotros llevamos adelante, intentamos de que no supere esas 3 horas, cuando quizás el año pasado lo veníamos haciendo con más tiempo, pero la idea es justamente sostener el desarrollo de habilidades que se venía implementando, pero siempre bajo las condiciones de bioseguridad, y muchas veces hemos reducido porque no estaban dadas las condiciones para sostener el tratamiento. Y muchas veces hemos interrumpido también porque no estaban dadas las condiciones. Así que, o por ejemplo, los mismos padres decidieron que mejor lo postergábamos y hacemos un trabajo más de remoto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo remoto en el acompañante? O sea, si les muestro la presentación, fíjense que usé esta diapositiva porque tiene mucho que ver con el contacto y con la intimidad, y tiene que ver con la cercanía, ¿no? Entonces, realmente hemos ido ajustando este dispositivo, y muchas veces lo que se está haciendo es el trabajo a través de Zoom, de Meet, para poder mantener las actividades. A veces se usa, por ejemplo, en habilidades de comunicación, el acompañante utiliza también los medios que nosotros usamos para que pueda seguir desarrollándose el entrenamiento en habilidades de adaptación. Bueno, un poco eso para contarles. Seguramente hay muchos puntos a tratar, muchos puntos que, como hablaba con Flavia con respecto a de que tenemos más interrogante que certezas en esto, y más en lo que implica el trabajo con intervención en vida cotidiana, ¿no? que tiene que ver con esta foto que me acercó mucho a lo que nos está pasando, el tema de la cercanía y cómo echar luz a través de esa cercanía, que justamente es el trabajo en vida cotidiana y hacer intervenciones en la cotidianidad de la vida de las personas. Así que bueno, un poco esto le quería mostrar. Muy bueno, Dante. Ustedes están un poco más avanzados porque en realidad están detallando un poco más qué hacer en cada situación, ¿no? Claro. Y también el tema en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es también, por ejemplo, las habilidades que se pueden generalizar a través de un trabajo, por ejemplo, parcializado, puede ser un puntual, cotidiano, y poder también combinarlo con que el acompañante trabaje a través del Meet o a través del Zoom, el recurso que se posea. A veces los mismos padres suelen tener el Zoom por sus otros hijos. Sí. Entonces lo utilizamos eso como para, por ejemplo, un ejemplo. Desarrollamos con un paciente que padece esquizofrenia, habilidades veníamos haciendo un programa de habilidades sociales, entonces lo hacemos a través de Zoom y usamos las herramientas y lo hace el acompañante. No es que interfiere el psicoterapeuta o el psiquiatra en eso, ¿no? Ajá. Porque, digamos, si bien el acompañante tiene como esa exclusividad de la vida cotidiana, el contacto momento a momento en esa vida cotidiana, por supuesto que nosotros sostenemos ese trabajo, ¿no? O sea, si bien no es presencial, pero
debe ser así para que se pueda mantener el encuadre terapéutico. Bueno, gracias, Dante. A vos, a ustedes. Gracias. Si dejas de compartir pantalla, a ver. Ahí está, ya con... Dante se tiene que ir un rato antes, así que no sé si alguien le quiere preguntar algo a él por ahí ahora, porque él se tenía que ir. Quería agradecerle, la verdad que fue lindo tenerlo y muy interesante toda la propuesta. Así que nos gustaría que se incorpore a este grupo si está de acuerdo. Bueno, con gusto. Un honor para nosotros. Gracias, Dante. Bueno, ahora va a seguir vos, María Marta, o quería ser última, María Marta. Vos seguís vos. Bueno, sigue María Marta, que ella es jefa de fonoaudiología del Tobar, y bueno, estuvimos hablando que ellos ya están atendiendo presencial, y entonces nos va a contar un poco cómo se están manejando en el hospital. Ahora ¿tenés el video ahí para pasar, Maru? ¿O te lo paso yo? Pásamelo vos, por favor. Bueno. Porque yo no aprendí, todavía no aprobé Zoom, entonces me están ayudando un poquito. No, tengo 3 personas, bueno, muy importante. Bueno, esperate, entonces. Acá el ¿cómo se llama? Bueno. No se ríe del degollado, ¿no? Porque es peor, pero bueno. Hagamos el intento. Ahí está. No puedo creer. Vos me decís cuando lo paso. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes aquí. Te agradezco, Flavia, por la convocatoria, bueno, y en realidad a todo el capítulo por la invitación. Pasamos a la siguiente, Marcia. Bueno, como ven en esta diapositiva, yo soy fonoaudióloga, me desempeño como jefa de servicio de fonoaudiología del Hospital Tobar García, y un poco lo que les planteaba Flavia al principio fue lo que nos pasó también a nosotros a lo largo de todo este tiempo. Entramos abruptamente a todo lo que tuvo que ver con la teleasistencia, en muchos casos sin experiencia previa y sin ningún protocolo que nos preparara. Y hemos logrado resultados que nos han sorprendido. No sé si es porque teníamos un prejuicio o porque efectivamente lo hicimos bien. Me parece que un poco de las dos cosas y mucho de la colaboración de las familias de los pacientes. Estamos hablando de niños, tanto de atención ambulatoria como de hospital de día con este tipo de prestaciones. Aún los chicos más complicados del espectro autista han logrado conectarse a través de las redes y llevar adelante algún tipo de modalidad que les permitió lograr algunos objetivos que habían sido propuestos previamente a la pandemia. Pero ahora sí, gracias a Dios, tenemos tiempo para organizarnos y armar nuevos protocolos. La siguiente, por favor. Nosotros también estamos agrupados en una federación de asociaciones de fonoaudiólogos, que es la FACAF, que en el mes tempranamente en el mes de abril, organizó un protocolo un protocolo marco para el ejercicio profesional de la fonoaudiología en este contexto, porque no sé, si ustedes saben que la fonoaudiología es una disciplina que puede, diversificarse en 4 áreas de trabajo. Esas 4 áreas de trabajo son la audición, el lenguaje, la voz y la fonoestomatología. En el caso del Hospital Tobar García, nosotros solamente hacemos prestaciones o damos prestaciones relativas a la especialización en lenguaje, ya sea en el caso de trastornos específicos del lenguaje o en los trastornos del lenguaje que acompañan a los cuadros o a los trastornos del espectro autista así llamado. Bueno, ¿por qué les planteo esto? Porque desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad hay áreas de la fonoaudiología que están ejerciendo, la atención presencial y nunca la suspendieron. La siguiente, por favor. Como por ejemplo en el área de audición, en donde nunca se... ¿Me pasas la siguiente, Marci? Espera. Porque tengo un cuadro abierto. ¿Me esperan un segundito? ¿Está bien? Bueno, en el área de la audición nunca se suspendió No sé por qué. A ver. Dale un enter, Marci.
Un enter. A ver. No. Bueno, se los cuento, igualmente tampoco es tan importante mientras podemos ir avanzando. Nunca suspendimos el PROTAUM, que es el Programa Nacional de Tamizaje Auditivo, que es un programa nacional y que es obligatorio por ley, que todos los niños tienen que tener efectuadas las emisiones acústicas al momento de el alta en maternidad, o si están internados en alguna unidad de terapia intensiva, también deben obtenerlo. Así que siempre se trabajó en esta área y en la siguiente, por favor, Marcia, que es del área de fonoestomatología, con todos los protocolos relacionados con el tema del contexto COVID, que implican el ingreso a trabajar en las áreas críticas o unidades de terapia intensiva, tanto en niños como en adultos. En el aspecto fonoestomatológico, nosotros intervenimos, no es el caso nuestro en el hospital, pero en muchos hospitales sí, en todo lo que tiene que ver con los procesos respiratorios y deglutorios, en la preparación y en el post de los respiradores, o en el caso sobre todo de niños muy pequeñitos, en el inicio de la alimentación por vía oral, cuando se saca la sonda nasogástrica. El siguiente, por favor. O sea que este protocolo marco fue ideado al principio para esas digamos, dando indicaciones para esas áreas de la disciplina, y posteriormente, con el advenimiento de los programas de rehabilitación intensiva que existen en algunos hospitales del gobierno de la ciudad, se incorporaron el área vocal, y siguiente, por favor, el área del lenguaje, pero en esos casos particularmente, en donde los individuos que habían padecido la enfermedad y habían pasado por unidades críticas, unidades de terapia intensiva, antes de obtener el alta definitiva, realizan todavía un proceso de rehabilitación intensiva, en donde también intervenimos desde el lenguaje en relación a la evaluación y la estimulación de las funciones cognitivas y lingüísticas. Y la parte vocal, porque hay muchas personas que quedan con una afectación a nivel de la cuerda vocal, ya sea irritativa o directamente por una lesión. Bueno, el siguiente, por favor. Nosotros en el Hospital Tobar García, desde un primer momento también seguimos atendiendo sobre todo a los chicos que estaban internados en el área de niños pequeños, ¿sí? Nosotros continuamos esa asistencia hasta aproximadamente el mes de junio, en donde esto se suspendió por razones epidemiológicas, y a partir de allí, bueno, continuamos enviando las actividades mediante otros profesionales que sí pueden ingresar a las salas de internación y llevan nuestras actividades de manera coordinada. Por ejemplo, los profesionales de terapia ocupacional del hospital. Pero también, más allá de esto, seguimos viendo un escaso número de pacientes ambulatorios y de hospital de día que tenían que concurrir por control de medicación o por una urgencia psiquiátrica o por lo que sucediera, digamos, al hospital. En esos casos éramos informadas por los equipos tratantes, y nosotros lo que promovimos durante esas visitas esporádicas de estos fue mantener al menos el contacto con los terapeutas conocidos por el niño. Entonces, en esos casos los veíamos a mucha distancia. Tratábamos de que nos vieran la cara sin barbijo al principio, nos poníamos el barbijo delante de ellos, que nos reconocieran la voz, cosa que es muy importante en nuestra población, sobre todo, en donde los chicos responden inmediatamente a la musicalidad de nuestra voz y a nuestras características. Ya de por sí tuvieron que enfrentar un cambio de configuración facial en toda la sociedad, y realmente creo que lo están logrando porque los chicos se están habituando a esto. Bueno, la cuestión es que a raíz
de que en algunas instituciones estábamos viendo esporádicamente a algunos pacientes, los profesionales que integramos la red de fonoaudiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elaboramos una serie de recomendaciones para ir pensando ya la reincorporación progresiva a los consultorios externos de fonoaudiología de todos los hospitales de la red. Esto lo elaboramos en junio de este año y la siguiente, por favor. Y bueno, y es en base a este protocolo en que vamos o estamos empezando a incorporar más pacientes a la atención presencial, teniendo en cuenta... ¿Me escuchan? ¿Sí? Demora, ¿Qué pasa? es como que se tilda cuando acerca una persona, ¿sabes? Así que se ve que hasta que deja de entrar y trabaja la computadora demora, así que no acerco más a nadie. Pero está demorando, no me responde. ¿Podés seguir hablando, Martu, o necesitas la diapo? No hay problema, puedo seguir hablando. Vale. En este protocolo, por supuesto, tal como marcaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, existe un contexto, digamos, de normativas generales que tienen que ver con conceptos de la organización sanitaria y que a nivel institucional tenemos que cumplir de una manera, digamos, organizada y obligatoria. Dentro de esos elementos está instalado el sistema de triage, ¿no? O conocido como triage, que en realidad está en el ingreso a la institución, en el único acceso que ha quedado disponible, y yo quería justamente mostrarles la próxima... Ahí está. A ver, una más, por favor. Esta, para mostrarles a ustedes que tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes de hospital de día estamos realizando el triage sin ningún tipo de problemas. Esto no quiere decir que fue tan fácil, pero desde el principio de la pandemia, y porque además en el triage somos todos profesionales de la institución los que participamos, fuimos paulatinamente trabajando a la vez que los niños aprendían a hacer el triage, trabajando con ellos esta cuestión de el tema de lavarse las manos, de tomar la temperatura, de ponerse el barbijo, que parece una cosa muy sencilla, pero para un niño con las características como las que están mostrando en estas fotos, sobre todo en esta última, en donde es un chico con un trastorno del espectro autista, digamos que ha logrado, por ejemplo, lavarse solito las manos con alcohol, poner la frente para que le tomen la temperatura por sí mismo y se deja asistir para la colocación del barbijo por su madre. Esto, digamos, se fue armando paulatinamente y en el día de hoy realmente no tenemos ninguna dificultad con el acceso al hospital de los niños. Pasamos la siguiente. También tenemos dentro de esas normativas generales todo lo que tiene que ver con la higiene, no solo personal, como marcó Flavia, sino también de los espacios por donde van a transitar los pacientes, y nuestros compañeros del área de limpieza, la verdad es que colaboran muchísimo con nosotros en este tipo de tareas. La siguiente, por favor. Bueno, en relación al protocolo que elaboramos en la red de fonoaudiología, más allá de las recomendaciones generales, a las que podríamos agregar las de la sala de espera, ¿sí? En donde debe existir cartelería que indique el distanciamiento social, se debe, digamos, separar los asientos para que no estén demasiado juntos, o anular aquellos que tienen varias posiciones, o sea, una posición intermedia o dos, dejar libre. Bueno, todo lo que nosotros ya conocemos de todos los ámbitos por los que circulamos. Pero bueno, tenemos que poner especial atención en que las personas comprendan los motivos de todo esto que hacemos y por qué lo hacemos. Con respecto también a los consultorios, nosotros en particular
lo que proponemos es los consultorios lo más despojados posibles, tanto de mobiliario como de objetos, como de juguetes, como de lo que sea, sin que llegue a perder la característica de un lugar de infancia, pero evitar todo lo superfluo. Estamos armándonos con algunos, también con canastos sucios y canastos limpios para el material que se prepara previamente para cada sesión con cada paciente, y una vez que es usado, es depositado en otro canastito de plástico y después es desinfectado en la medida de lo posible, y por eso se recomienda tampoco usar material en papel o material de cartón. Y en el caso en que no podamos evitarlo, lo rociamos con alcohol y también lo ponemos en cuarentena en otro ámbito durante unos cuantos días para evitar cualquier tipo de riesgo. Bueno, en los consultorios también tenemos pensado, no lo hemos incorporado todavía, el uso de pequeñas mamparas. Nosotros tenemos mesas bajas, redondas, de 1 metro y algo de diámetro, y estamos tratando de armar pequeñas mamparas, digamos, adaptadas a ese tamaño para poder imponer una separación en el caso en que los niños se saquen el barbijo o no quieran dejárselo. Y bueno, por supuesto también en los consultorios todo el tema de la ventilación, que es fundamental, la ventilación natural, ¿no? Y evitar el tema del uso del aire acondicionado, y también el tema de la higiene de los consultorios entre pacientes. Eso hace que la consulta programada en fonoaudiología que nosotros estamos manejando en este momento sea prácticamente de 1 hora, cuando habitualmente nuestro tiempo es de media hora, que incluye la atención del paciente, el registro, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora prácticamente hemos duplicado el tiempo que dedicamos a cada paciente, pero a la vez hemos disminuido a la mitad la cantidad de pacientes que vemos, o mucho menos de la mitad todavía, porque todavía continuamos con teleasistencia con los que sí pueden sostenerla. Respecto a esto, quiero marcarles el tema de las prioridades, que algo Flavia denunció, y sí, para nosotros es muy importante tenerla en cuenta, por ejemplo, la edad de los pacientes, el momento en el que inició la pandemia, es su momento terapéutico, digamos, si estaba en diagnóstico, si estaba en tratamiento, si ya tenía una relación terapéutica establecida con un terapeuta o todavía no. Digamos, son todas cosas que estamos poniendo en la balanza para ver cómo vamos a priorizar, incluso cómo vamos a hacer con la frecuencia de asistencia de estos niños. Y también como prioritario está para nosotros aquella población que no ha tenido una conectividad sostenida o no ha podido tenerla, y también que ha tenido problemas a nivel del contexto socioambiental, en donde, bueno, no puede recibir la asistencia que a lo mejor sí podemos tener en instituciones privadas o en el consultorio privado, con otro tipo de apoyos. Entonces estamos priorizando en realidad esos grupos, y estamos priorizando también, en el caso de los pacientes de hospital de día, a los cuadros más severos, ¿sí? La aproximación con esos niños la estamos haciendo, digamos, de una manera más elaborada todavía. Estamos yendo a verlos al patio, al patio blando, a la plaza. Tenemos una pequeña placita en Hospital de Día, y hacemos los encuentros al aire libre. Ahí hay juegos que en realidad, si bien no está, digamos, está indicado no usar juegos de plaza, nosotros los estamos usando, y entre paciente y paciente limpiamos los juegos que usó. Porque es necesario que los niños se revinculen, primero con la institución, después con el terapeuta y después con el tratamiento. Entonces, tenemos que brindar espacios lo más naturales posibles y lo más parecidos posibles a los que teníamos previamente a la pandemia, en situaciones lo más naturales posibles.
Por supuesto que también existen para nosotros esas dificultades, los pacientes que no logran regularse o que tienen algún problema con su conducta o demás, y en esos casos para nosotros es importante tener en la sala de espera la presencia de los padres. No se está escuchando, ¿no? Me parece que no me escuchan. Te escuchamos bien. Ah, perdón. Hay alguien que se está sirviendo agua que no tiene apagado el micrófono. Fernanda, no sé quién es, pero Fernanda si puede apagar el micrófono sería. Bueno, les estaba, no sé, bueno, me perdí con lo que les estaba diciendo. Pero, tenemos siempre presente al acompañante, ya sea la madre, una acompañante terapéutica, quien traiga al niño a la institución, lo tenemos a mano. Es decir, nosotros estamos privilegiando, digamos, el distanciamiento por ahora y en tal caso incorporamos a la persona con la que vino el niño que ingrese al consultorio, que vamos, por supuesto nosotros desde lo verbal, vamos integrándonos a esa situación de contención, pero el acercamiento corporal tratamos de vehiculizarlo o tercerizarlo con la persona que acompaña al niño, ¿no? Que generalmente es la mamá. Bueno, ya estamos, ¿no? ¿En tiempo? ¿Ya terminamos? No. Sí, estamos muy en tiempo. Entonces, lo demás lo vamos a dejar para ver si tienen alguna pregunta, ¿sí? Bueno, brillante María Marta, realmente muy interesante tu exposición. Gracias. Marcia, si dejas de compartir. A ver, déjame compartir. Ahí estamos. A ver. Ahora sí. A ver. Hola, ¿me escuchás? No. Está bien. No, pero sí. Ahí está. Porque ahora va a hablar Claudio, que le tengo que hacer yo pasar la presentación a Claudio. ¿Vas a poder? ¿Cómo se? Sí, ahora. Tengo que pasarla. Claro, porque el tema es que, a ver. No, yo voy a poder compartir pantalla, no te preocupes. Puedo desde acá. Bueno, Claudio Hunter Watts es coordinador general de San Martín de Porres. Si querés contar después, vos Claudio directamente contá qué es San Martín. Estás con el micrófono apagado. Él es psicólogo y bueno, es uno de los centros que está luchando por la apertura nuevamente, así que vamos a ver que nos cuenta cómo se están preparando. Claudio, decime cuándo querés que comparta pantalla o cómo querés hacerlo vos. Empiezo con la introducción que me pediste, ¿sí? Perfecto. Porque si no, no se va a entender muy bien. San Martín de Porres es una institución que tiene un conjunto de sedes. Tiene 4 sedes en Isidro Casanova, donde tenemos Escuela de Educación Especial, Centro Educativo Terapéutico, Centro de Día, Centro de Transición a la Vida Adulta, y también se encuentra incorporado un kinder para niños muy pequeños, desde 2 años de edad. Tenemos un centro educativo terapéutico en Palermo Viejo, en Capital Federal, un centro de rehabilitación en Florida, estamos abriendo una sede también en Pilar, y tenemos una de las más grandes sedes que tenemos es en la provincia de Tucumán, en la localidad de Yerbabuena, que comprende centro educativo terapéutico, centro de día, centro de transición a la vida adulta, y se encuentra en este momento trabajando para están construyendo, quizá lo terminemos el año que viene, estamos construyendo un hogar con centro de día también. Bien, esto para que comprendan que tenemos aproximadamente, y en este momento, unos 600 alumnos, beneficiarios, concurrentes, clientes, pacientes, como quieran llamarlo. En este sentido, nosotros estábamos, durante todos estos 25 años que llevamos evolucionando, nuestros objetivos de los últimos años fueron adaptar todas a todas las tecnologías visuales, electrónicas, virtuales. Y en gran parte no nos agarró esta pandemia tan desprovistos de estos elementos porque ya los veníamos haciendo. Para darles una idea, nosotros tenemos 180 cámaras de CCTV en todas las instalaciones de todos los Porres. No sé si mencioné que también tenemos un Porres en Palermo Viejo, en Cava.
¿sí? Y estamos constituyendo otro en la localidad de Colegiales, en el barrio de Colegiales. Bueno, vamos a la presentación, Flavia. Espera que la busco. A ver, acá estamos. Acá. Ahí estamos, espera, Bueno, sí. No, ahí está. A ver cómo vamos. Espera, espera, porque me sale así, a ver cómo puedo hacer. No importa, anda pasándola, Flavia, directamente. Porque sí, si porque no, se van a empezar a ir, a apagar, a hacer cosas. Espera, a ver. Se aburre bueno, la gente. Así me sale porque está en Adobe, pero bueno, lo vamos pasando así. Dale. Tratamientos terapéuticos en tiempos de pandemia. Un poco esto que quiero marcar acá es que la gran cantidad de personas que han sido contagiados con el SARS en el año 2002-2003, el 21% de los contagios, y actualmente el gran jaque que tiene el sistema de salud es la cantidad de personas que están enfermándose, principalmente de aquellos que están más expuestos. Y esto tiene que ver con lo que es la carga viral, ¿sí? La carga viral es la gran exposición que tienen los trabajadores de la salud a pacientes enfermos, a pacientes que tienen mucha carga viral, mucho virus. Entonces, esto hace que estas personas, que nuestros trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, terapistas internistas y hasta los mucamos, estén padeciendo esto y se estén enfermando. Aproximadamente, según el tiempo argentino, hay en este momento 28.000 trabajadores infectados en la Argentina y ya más de 100 muertos. Esta es una noticia que paso acá, que es de agosto. ¿Sí? O sea que ya en septiembre estamos cursando más muertes en este momento. Pasa, Flavia. ¿Ahí? Sí. En Inglaterra la situación fue igual de mala que acá y murieron 620 trabajadores según la National Health Society, lo cual es realmente una tragedia. En este caso, nosotros no estamos expuestos y tenemos que hacer todo lo posible para evitar trabajar con personas enfermas. Todos los protocolos tienen que estar muy bien aclarados, firmados, como dijo recién María Marta y como explicó antes Dante. Nosotros no vamos a exponernos gratuitamente, no nos vamos a sacrificar. Simplemente lo que vamos a hacer es retomar nuestro trabajo. En este caso, nosotros, pasa por favor. ¿Ahí? Pasa ahí. Nosotros empezamos con muy buen humor diciéndoles a los chicos que para no estar enfermos de coronavirus se iban a suspender las clases y íbamos a hacer un aislamiento social por 15 días. ¿Sí? Esto fue lo que nosotros transmitimos, pensamos, y son las realidades que se llevaron a los chicos. Esto justamente fue en el mes de marzo, cuando ya habíamos comenzado con las actividades. Entonces, ¿pasá, Flavia? Es que no te veo, me ibas a hacer una seña y no te estoy viendo. Ahí está. Ahí está, ahora te veo. Ahí está. Para no enfermarnos, no iba a haber 15 días. Esto se prolongó un poco más, otros 15 días, pasa, y nosotros ya dispusimos de todo nuestro arsenal en el tratamiento virtual. O sea, les bajamos todas las cosas, todas las preparaciones que teníamos virtuales. Empezamos con los Zoom, con el WebMeet, con el cuaderno rojo, con el WhatsApp, con principalmente nuestro canal de YouTube. O sea, no nos detuvimos y caímos con todo a los chicos, con lo cual sentimos que a medida que se iba prolongando ya casi indefinidamente la pandemia, nosotros le poníamos más actividad. No creo que estén acá, pero bueno, habíamos pasado a hacer campamentos virtuales,
música, arte, entretenimientos, las clases que tenían que ver o los tratamientos que tenían que ver, ya sea individuales o grupales, que tuvieran que ver con fonoaudiología, con música, los chicos de los grupos musicales, porque tenemos el grupo de rock, el grupo de música clásica, el grupo de tango y el grupo de folclore, siguieron haciendo música y siguieron componiendo, tratando de hacer algo más o menos lindo y algo más o menos digno. Hicimos las Olimpiadas y a los padres les fuimos como nunca, y esto como dijo Dante, nos llevamos la sorpresa, o como dijo María Marta, de que los padres se involucraron en un principio y bueno, muchas cosas que los chicos no habían logrado, justamente las lograron con los padres, y esto fue un apotegma que tuvimos siempre, de que los padres son los mejores terapeutas de sus hijos. Lógicamente, esto duró un tiempo, ¿sí? Flavia, pasa. Ahí está. Un poco más. Ahí estás. Sí. Esto duró un tiempo, este ideal, y de pronto empezaron las, no las quejas, sino las exposiciones de los padres a todo el dolor que estaban superando. Los chicos extrañaban lo que ellos denominan sus rutinas, ¿sí? Las rutinas del transporte. Algunos chicos para llegar a Porres viajan casi 2 horas. Nosotros estamos localizados en zonas distantes de la zona oeste y vienen chicos de zona sur, de Junín, de Tigre, de distintos lugares. Entonces el viaje siempre les gustó y extrañan el viaje, la llegada, el desayuno. Tenemos 5 piletas de natación con agua climatizada, tenemos muchos parques, participamos de todas las actividades de un club. Los chicos la pasan realmente bien a lo largo de 8 horas, más las 2 o 3 horas que tienen de viaje, faltan de sus casas por un periodo de casi 12 horas. Periodo que los padres aprovechan para hacer todos los trabajos, todas las cosas que ellos tengan que hacer, y los chicos la pasan muy bien, aprenden, y hemos tenido logros más o menos importantes en todos los chicos. No tenemos un problema y tampoco tenemos momentos muy violentos. Nuestra población es totalmente de chicos con autismo. El Centro Educativo Terapéutico tiene chicos más severos que la Escuela de Educación Especial o que la Escuela y de Integración. Tenemos aproximadamente 50 chicos en integración escolar. Tenemos todo esto suspendido. Todas las idas al parque, todas las idas a la pileta, que es de todo el año, los comedores no están funcionando, no funciona el transporte, no funciona nada. Aproximadamente el contagio de nuestras familias es de un 15% aproximadamente. De los trabajadores, cerca del 10% se han contagiado. Y una muerte hemos tenido de parte de una transportista, no perteneciente a San Martín de Porres, pero transportaba chicos de San Martín de Porres. Entonces, los pedidos de los padres de auxilio se fueron multiplicando. Y en algunos casos lamentablemente fuimos pioneros cuando tuvieron que hisopar a un chico con autismo y realmente tuvimos que concurrir a asistir en el hisopado del chico porque no había forma de que un trabajador de la salud pudiera introducirle el hisopo en la boca. Así que cuando vieron a nuestros terapeutas, recién allí accedieron a hacérselo. También en la cuestión de establecer un protocolo para cuando se detecta un chico con autismo, ¿qué hacer? Eso lo fuimos presentando en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán. Y en la provincia de Tucumán los diputados lo hicieron como un proyecto de ley, lo presentaron como proyecto de ley y fue aprobado. Lo cual constituye un orgullo para Diego Tarkovsky y la gente de Tucumán que tienen esa impronta en Tucumán, ¿no? Mucho más de la que nosotros podemos tener acá, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Bueno, el ver por las cámaras a algunos chicos que habían alcanzado un nivel muy importante, un estatus de salud realmente envidiable, hoy los vemos realmente deteriorados.
En algunos casos estamos asustados con qué nos vamos a encontrar. Realmente no va a ser un encuentro fácil, va a ser un encuentro complicado. Complicado porque algunos de los chicos de las conductas se han disparado y lamentablemente lo que estamos viendo es mucho retroceso en chicos y no sabemos si en algún momento esos chicos se van a recuperar o van a adquirir el ritmo que tenían con anterioridad a estos ya casi 7 meses de no actividades, de encierro, de muy pocas salidas, de paseos mínimos que se les pueden hacer y de falta de interés en ponerse frente a una pantalla para recibir lo que denominamos los tratamientos. Hay chicos que son conocidos como de alto funcionamiento, Asperger's, y dicen simplemente, no me interesa la pantalla, yo quiero estar con ellos o no quiero estar frente a la pantalla. Esos son un reclamo claro que está expresando un chico que puede hablar, puede expresar perfectamente sus sentimientos, pero es el sentir de muchos chicos que muchos de ellos no pueden decir esto y lo demuestran a través de sus conductas. ¿Pasamos? Sí. En Tucumán, mediante notas que elevó la doctora Cora Carrizo y Diego Tarkovsky de San Martín de Porres, fueron citados por la jefa de gabinete, la doctora Vargas Añase, y el secretario de Epidemiología de la provincia de Tucumán, y les prometieron que en el curso de esta semana o la semana que viene los iban a autorizar al trabajo en sede con los chicos más necesitados. Obviamente, ¿qué son los chicos más necesitados? Porque son todos necesitados. Ya les expliqué lo que era un chico de alto funcionamiento como los de bajo funcionamiento, pero bueno, va a ser algo que nosotros vamos a decidir cuáles son las prioridades. Desde el mes de junio, en Porres constituimos un grupo que se llama COVID-19, para la reapertura del centro, donde fuimos elaborando los protocolos que oportunamente presentamos tanto en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Escuelas, en el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán y en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y también presentamos en las municipalidades de Yerba Buena, La Matanza, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde no siempre nos han recibido bien. El ministro Trota me dijo personalmente, Hunter, las clases comienzan en julio del 2021, cosa que motivó que, entre otras cosas, consiguiera que Canal 13, pasá Flavia, por favor, para abajo, para arriba, que Canal 13 me recibiera y pudiéramos expresar nuestra necesidad, con una mamá fuimos, de la necesidad de la reapertura. O sea, nosotros necesitamos que San Martín de Porres no haga una tarea de... O sea, continuaremos con lo virtual, pero necesitamos adaptarlo también a lo presencial. ¿De qué manera? Sabemos que no va a ser como antes, que lo que más vamos a poder dar no es nuestro sistema habitual de trabajo. Estamos pensando, eso está en el protocolo que el protocolo de COVID que nosotros le mandé a Flavia y que creo que se los distribuyó a todos, implica el trabajo de dividir los grupos, dividirlos por lo menos en 2 grupos. Un grupo vendría lunes, martes y miércoles, el otro jueves y viernes. A la semana siguiente se alteraría, este grupo que viene jueves y viernes seguiría lunes y martes, y el grupo que vino lunes, martes y miércoles vendría jueves y viernes de la otra semana, y lunes, martes y miércoles de la siguiente. De esa manera nosotros nos da una ventana para poder saber cuál es el chico que pudiera estar enfermo, o si hay algún miembro enfermo de la familia, porque son aproximadamente 7, 8 días que no vemos al chico, y esa es la ventana que tenemos para la detección del COVID. También puede contagiarse alguno de los miembros de Porres. Eso también implicaría una apertura, por lo cual no pensamos dejar el sistema virtual de trabajo, sino por el contrario, seguir trabajando e incrementándolo. Los días que no vienen los chicos a Porres,
van a ser los días que nosotros vamos a trabajar en forma exclusivamente virtual con ellos. O sea, va a haber grupos de trabajo que van a ser en forma presencial y grupos de trabajo que van a trabajar en forma virtual. De todas maneras, la primera actividad que van a tener los chicos es física. Nosotros tenemos muy buenas instalaciones, muy buenos elementos de trabajo físico. Tenemos, en todos los Porres hay gimnasio, por ejemplo. El gimnasio es fundamental para el trabajo con estos chicos. En todos los Porres hay salas de integración sensorial, de terapia ocupacional, cosa que nos va a hacer, como tenemos muchos facilitadores para el inicio de nuestras tareas, y por supuesto van a ser bien recibidos. De la misma manera, vamos a pasar otra filmina, Flavia, el transporte también tiene que tener todo un protocolo de limpieza. En el transporte se les va a tomar se les van a tomar la temperatura a los chicos antes de subir, se les van a tomar la temperatura durante el... Ahí, Claudio, seguimos. Ahí está bien. O podés pasar también. Este es uno de los que tenemos carteles distribuidos en todos lados para que nadie olvide. Acá establecemos la distancia social. Esto es la entrada a Porres Palermo, donde estamos poniendo las medidas de distancia social, estos felpudos o alfombras sanitizantes. Alfombra sanitizante. De todas maneras, pueden ver ahí el tótem, ¿sí? que es el de los que tenemos con un pedal para limpiarse las manos. Aparte, ¿puedes pasar, Flavia? Estas son las formas de establecer distancia, cómo se establece distancia en un baño. ¿Sí? ¿Seguimos? Estos son los tótems que se venden por Mercado Libre, o hay muchos lugares de venta. Las máscaras, ¿sí? Los termómetros, que todo esto ya lo fuimos comprando, porque nos imaginamos que esto seguramente va a durar. Este es otro de un poco más de calidad, donde se consiguen las alfombras sanitizantes. Bueno, las vedettes de la pandemia, que son las mopas, ¿no? Las mopas nosotros ya las veníamos usando hace muchos años, pero estamos utilizando otro tipo de mopas también, ¿no? Acá esto me pareció interesante porque es un protocolo de recomendaciones para la escuela. Esto es español y bueno, habla de cómo establecer distancia, el uso de barbijos, todas las cosas que mencionaron previamente María Marta y Daniel son las cosas que nosotros tenemos que usar. No nos salvamos de una, ¿no? Pasando, creo que ya va concluyendo la presentación. La desinfección de vehículos, esto ya lo estamos trabajando con los transportistas. Me pareció también interesante porque va diciendo todo lo que está permitido, pero va desde la izquierda un bajo riesgo a un alto riesgo, ¿no? Y bueno, mucho de lo que estamos hablando son papeles, son protocolos, pero nosotros estamos trabajando con todo nuestro personal. Claudio. Sí, con todo nuestro personal para que estos papeles, ¿sí? Los introyecten, los sigan, no queden en papeles, no queden en orden, no queden en resoluciones, sino de que cada uno realmente lo haga material para su propia protección, porque quisiéramos que nadie se enferme, como para que los chicos no tengan ningún problema, ni nosotros con los chicos, ni nosotros con las familias de los chicos. Por lo tanto, tenemos un protocolo que va a ser firmado por cada familia. Este protocolo ha sido visto por nuestro departamento de legales, un protocolo para que firmen todos los que son profesionales, terapeutas, docentes. Para eso tenemos un departamento de relaciones humanas que está trabajando en eso. Y nosotros ser conscientes de que una vez que consigamos los permisos, tenemos el permiso de trabajadores esenciales o el que vayamos a conseguir va a tener obligaciones, como por ejemplo el del cuidado y de proveer todos los elementos a nuestros trabajadores, como también van a tener la obligación de tener que venir a trabajar. Porque sabemos muy bien que no van a venir a trabajar las personas mayores, los que están en grupos de riesgo, no van a trabajar las personas hiperobesas o con diabetes, no van a trabajar quienes tengan asma, pero
el que tenga miedo va a tener que venir a trabajar, va a tener que superar sus miedos y presentarse a trabajar, porque esta es nuestra misión. Para eso nos hemos dedicado a trabajar con chicos complicados, con chicos con discapacidad, con familias necesitadas, y bueno, este es nuestro rol, ¿viste? Sí, bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, se abre al debate, al que quiera, porque igual nos extendimos un poco, pero por ahí está bueno, no sé si alguien quiere comentar o si, a mí me gustaría que a partir de esta charla por ahí pueda salir algo, o no sé, un grupo COVID o ver cómo podemos armar un protocolo más adaptado a nosotros, ¿no? El orden que estamos haciendo, Flavi, si el que quiere que escriba, vos podés ver, se te llegan las personas que escriben. Sí, igual no somos tantos, así que si quieren preguntar también pueden levantar la mano, no sé si saben, hay una manera de levantar la manito ahí. ¿Puedo hacer un comentario? Dale, Roberto. Excelente, por supuesto, todas las exposiciones, de todas aprendemos. La experiencia de cada uno es impactante y eso es muy importante en este periodo. Creo que cada una de las presentaciones implicaría, desde lo médico, algún tipo de reflexión, cosa que sería muy larga, que no lo vamos a hacer. Solo una cosa, totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Claudio Hunter en volver a la actividad, es algo que hemos charlado casualmente en el seminario de la semana pasada. Es decir, lo que es la restricción, la problemática y la desorganización del cerebro cuando alguien está aislado. O sea que ya ellos están viendo alteraciones por haber tenido mucho tiempo pantalla y eso va a dificultar. Solamente una cosa, porque se habla del AMBO, bueno, hay mucha cosa porque estamos entrando en un periodo de protocolitis. Y eso puede ser complicado. Todos quieren tener y todos quieren armar un protocolo y no siempre es tan eficiente. Le estamos teniendo un miedo a algo que hay que tenerle cuidado. Y esto está separando muchísimo a los chicos de los adultos. Los niños tienen, por una serie de factores biológicos que ustedes ya conocen, menos susceptibilidad. No que no la tienen, pero menos susceptibilidad a sufrir este virus. Sí sería muy interesante que de esto sedimente un, llamémosle de nuevo, protocolo para el cuidado futuro, porque esto va a estar previniendo para el COVID, pero no saben si para otro tipo de enfermedad. Entonces, estamos sesgando un protocolo para una sola cosa, si bien cubre de alguna manera otro proceso. Vale decir, nadie ha tenido en cuenta cómo tiene que cuidarse previamente a veces la persona que va a actuar como terapeuta. Debe ser controlado con hisopado periódicamente, inicialmente. Es decir, creo que estamos con muy buen criterio cuidando que el chico no se infecte por parte del adulto. No hay que tener tanto temor cuando se saben que los cuidados están hechos, que se acerque el terapeuta al chiquito, al chico que tiene un problema, porque entonces estamos poniendo siempre una situación de estrés en el adulto que está haciendo de terapeuta. No se debe usar guantes en realidad. Es decir, si mantenemos los cuidados básicos que nos enseñó nuestra abuela, en gran medida son suficientes. Estamos excediendo los supuestos cuidados y eso va a traer cada vez más miedo, que es lo que comentaba recién Claudio Hunter cuando decía, el que tiene miedo no puede ir a trabajar. Hay que ver, porque el individuo que está con un problema ya psicopatológico de temor, y le va a costar ir a trabajar y puede generar otro problema. Es decir, yo creo que hay que bajar un poco este temor que está fundado por muchos aspectos, a veces correcto y no siempre correcto, como para dar una mejor atención tanto en los chicos como en los adultos. Quería solamente hacer llegada a ustedes en el sentido del punto de vista, diríamos, médico o tal vez microbiológico. Gracias, Flavia. De nada.
Por eso yo cuando inicié también dije, bueno, lo real y lo ideal, ¿no? Mucho sí. Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Es muy, muy difícil ser terapeuta de un chico y que más trabajando con chicos autistas, que cuando se va a acercar uno le va a decir no. Entonces, bueno, en realidad el ideal y el real, y por otro lado, la otra punta, ¿no? Nos pasó hace poco de están haciendo tratamientos domiciliarios y el acompañante terapéutico tuvo COVID y la mamá no se lo dijo al terapeuta que iba. Entonces, bueno, tenemos las dos puntas, ¿no? Realmente, ¿qué se hace también en un caso así, donde no lo contaron para que no corten el tratamiento? Y ese mismo Claro, terapeuta va a la casa de otro. es que es así. El único ambos que puede ser factible es el uniforme completo, inclusive escafandra, cosa que es imposible en un consultorio, y menos en los chicos con estas Menos en un problemáticas. domiciliario, por eso, como decía, ¿qué le voy a Por decir? supuesto. Ahora que no estabas con barbijo en casa, pero ahora sí te lo vas a poner. Es muy difícil. No, Es una... incluso hay que usar barbijos, tendría que ser para proteger realmente los N95, que no son fáciles de obtener en forma permanente. No, más bien. Y por otro lado, hay que abusar el ingenio y tratar de hacer barbijos que pueda tener cierta transparencia para que el chico no se asuste y pueda ver el movimiento de la boca. Sí, pero se empañan. Es bastante difícil porque esos se empañan todo, ¿viste? No. Hay telas que no empañan. No. Bueno, Hay que tratar de hacer una fibra lo más adaptada posible. el tema es ese, el real o el... Sí, Claudia, ¿no? Yo me muteo porque está mi perro ladrando ahí. Gracias. No, gracias por el aporte, es muy interesante porque es una visión complementaria y sí, esto, lo último que dijiste, Roberto, relacionado con el tema de las telas, no es una pavada, es interesante, no sé si tenés algún dato de qué tela es, de qué tipo es, dónde se puede conseguir, porque es algo que se puede como proponer como cosa nueva de todo lo que se viene escuchando. Porque es cierto, ¿De qué cosa, perdón? Poder ver la cara. Marcia, se me va tu voz, no te entendí lo último. La tela, el tema de la tela es sumamente interesante. Me parece que sería interesante también que aclares qué tipo de tela es y dónde se podría conseguir, porque de todos los datos que nosotros hemos recabado, es una cosa sumamente original, como una propuesta nueva y bueno, y real, ¿no? Para muchos chicos. A veces se pueden utilizar los barbijos que son más bajos y utilizar los filtros de café por debajo de nariz para evitar eventualmente el traspaso. Es bastante efectivo. Ahí ya son no tan transparentes. Es otra tela. No es transparente, pero sí hay... Y hay otros. Trato de acercarles entonces lo que estuve en algún momento leyendo. No los vi acá. Claudia, bueno, y después Marta, porque hay gente que está trabajando con esos barbijos. Sí, Claudia. Bien. Bueno, primero quiero agradecer la exposición porque realmente ha sido muy útil la mirada de cada uno de los expositores. Nosotros en el hospital estamos testeados una vez por semana. De alguna manera el empleador a nosotros nos está asegurando que seguimos sanos en carrera y podemos seguir trabajando, y de alguna manera le asegura esto a los chicos que nosotros no los vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar entre nosotros. El problema radica en este momento en que los otros gremios, donde no hay juramentos hipocráticos o compromisos de orden profesional, como bien decía Claudio, en el cual uno ha elegido una profesión que de alguna manera tiene la característica de ser esencial, justamente porque no podemos interrumpir la atención de pacientes. Por otro lado, el área, los gremios que dependen la parte administrativa o la parte de mantenimiento del hospital, están trabajando prácticamente al mínimo y menos. Entonces todas esas funciones de higiene, de sanitización, de control de ingreso de los pacientes al hospital, del mantenimiento de la distancia, de la aireación de los espacios, corre pura y exclusivamente
a cargo del personal médico. No hay otro que se ocupe de esto. Esto realmente hace que la situación se haga sumamente complicada. Y entonces, por un lado nos dicen, sí, ustedes pidan todos los elementos que le hagan falta, pero los tenemos que usar nosotros. Nosotros tenemos que sanitizar, tenemos que limpiar, tenemos que hacer todas las tareas administrativas porque no hay quien lo haga, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente, más, yo les confieso, yo la noche previa a ir el día que me toca al hospital, yo esa noche duermo mal, duermo 3 horas. Digamos, pienso que no estoy angustiada, pero claramente no duermo porque estoy angustiada, ¿no es cierto? Y salgo del hospital y digo, ay, bueno, qué alivio. Y entiendo que hay personas que por ahí son más aprensivas o que tienen miedo porque han vivido situaciones cercanas o no tanto, pero que les da miedo por edad o por lo que fuere, y la verdad que uno le imponga la sensación esta de que, y bueno, vos elegiste esta profesión, más, no sé, qué sé yo, hasta dónde, no somos soldados tampoco, ¿no? Qué sé yo, es cuestionable esto también, ¿no es cierto? Yo por de pronto, desde el punto de vista de jefa de un servicio, trato de evitar que la gente que está a cargo mío esté expuesta. Y entonces yo estoy muy rompe con las autoridades como para que todos tengamos los cuidados que corresponden, porque yo me siento que soy responsable de la salud de ellos, a más allá de la salud de los pacientes, obviamente. Pero primero me tengo que ocupar, como cuando uno tiene el cargo, a uno le dicen que es responsable como jefe de un servicio, de la preservación del patrimonio, de los muebles, de las computadoras y de todo, mucho más de mi gente. Así que en eso yo creo que tenemos que priorizarnos en algún aspecto, ¿no? Entiendo que los chicos necesitan ser atendidos, pero no sé si a cualquier precio. No cruzar el personal. Claudia, Sí. ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Enfoqué la charla mía diciendo de que nosotros no estamos, en mi caso, trabajando con no estamos trabajando en un hospital donde la situación realmente es una batalla, y te entiendo. En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando aproximadamente con 600 chicos y tenemos casi 300 personas trabajando. Y si sabes lo que es el gremio docente, te puedes dar una idea de cuáles son muchos de los obstáculos que no tienen que ver precisamente con lo que vos estabas mencionando, donde es diametralmente opuesto. De todas maneras, creo que es para tranquilidad de todos, nadie es un Hitler que voy a obligar a la gente. No, todo se pero contempla. yo no me refería a vos, digo en general en los que estamos en el ámbito público, ¿viste? No, por supuesto, yo sé cómo trabajás vos, olvídate, no era algo personal hacia vos. No, pero perdón. entre lo que me saltó me saltó el gremio médico cuando yo aclaré de entrada que Porres no es una institución médica y por supuesto no vamos a aceptar trabajar con un chico enfermo, ¿sí? Con un chico enfermo de COVID, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de trastornos. Así que el problema nuestro es poder continuar con nuestra labor terapéutica, sí, excluyendo a todos los chicos que pudieran, o las familias que tuvieran un miembro con COVID en este caso. Roberto Yunes quiere hablar. Sí, nos estaba escuchando con mucha atención y yo creo que en otros países se hace todas las semanas un hisopado, tanto en adultos como en chicos. Entonces pueden ir a la escuela, el adulto puede ir a trabajar, puede ir a dar clases a la universidad y todas las semanas tiene un testeo. Pero eso lo paga el Estado. El Estado tendría que haber accionado desde que empezamos la cuarentena, donde nos metieron adentro de una casa y no hicieron absolutamente nada en cuanto a ubicar fondos para comprar y para saber quién es el que puede estar infectado o no.
Y entonces tenemos esta consecuencia. Hace cuántos días que estamos metidos dentro de la casa o tratando con todos los cuidados y resulta que pasamos a ser hoy en día un país que está en el 5º o 6º lugar con respecto a la cantidad de contagiados. Entonces yo creo que esto es una falla a nivel del Estado y que el Estado no puede largarnos a trabajar igual que los docentes. Si Baradel no quiere mandar a sus empleados, a los docentes a trabajar, que a los docentes se le dé la posibilidad de un hisopado semanal, igual que a los alumnos, y se terminaría el problema. Yo, perdone, yo no quiero meter política acá, pero sí quiero hablar sobre salud mental y salud mental en el Estado, que eso es sumamente importante y que no se está logrando. Al contrario, cada vez hay menos hisopados y sabemos que hay 18 millones de pobres y a fin de año vamos a tener 22. Hay como, no sé, 3 o 4 millones de indigentes que ni siquiera puedan comer y resulta que viven en una casa donde no tienen agua corriente, no tienen cloaca, viven todos hacinados. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve la gente que está ocupando predio y que ustedes ven lo que son esas casuchas? Que es algo impresionante de la manera de vivir de nuestro país de un montón de personas. Entonces, yo creo que acá el Estado es el que está fallando. Está fallando, pero muy, muy mal. Ustedes me disculpan, pero yo tengo que expresar lo que siento, porque nosotros hemos luchado mucho dentro de los hospitales para darle salud a un montón de chicos, pensando que íbamos a encontrar soluciones. Pero indudablemente no las encontramos, cada vez es peor. Vos, Miguel quiere hablar, creo. Y yo lo dejo hablar a Miguel. ¿Vos por qué lo dejás hablar a Miguel? Y bueno, viste, tiene prioridad, porque si no tengo problema. Hola, Miguel. Ay, no se te escucha, Miguel. No, Miguel, no se escucha el micrófono. Ah. No, porque está en el consultorio y tiene una computadora. Yo me quedé con la computadora buena. Ay, pobre, ¿ves que no lo dejas hablar aunque quieras? A ver. Es muy gracioso esto, pero bueno. Bueno. No pudo hablar, no lo dejaba hablar. No pudo hablar. Bueno, igualmente creo que ya estamos en hora. Porque... el audio, a ver si hablas ahora. A ver, Miguel, otra vez ponete el audio, a ver. No, creo que no se puede. Ahora. No, tenés que cambiar el micrófono desde la configuración, Miguel. Ay, qué lástima. Bueno, después que escribilo. Encima Claudia, no lo dejaste hacer el curso. Bueno, me parece que ya igual podemos ir cerrando, porque ya es tarde y se empezó a ir la gente, así que... bueno, ojalá que... Un comentario de la doctora Serfati, si la doctora todavía está, me gustaría que lo diga, porque está acá. Y también de la doctora Lucila Añese. No, la doctora Añese agradece, pero la doctora Serfati estaba comentando algo. Y lo que pasa es que ya se fueron varios, entonces... Bueno, vamos por más. Vamos por más, muchas gracias. La próxima va a haber un caso clínico muy interesante que se va a exponer, donde los contadores van a hablar directamente sobre la clínica, así que empezamos con un módulo diferente, creo que va a ser muy rico también para todos. Todo este módulo se trató de COVID, agradezco a todos los que han participado. Muchas gracias a los expositores brillantes, los 4. Y bueno, y gracias, Miguel. La próxima sacale a Flavia, porque yo te quiero escuchar. Bueno. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Como siempre. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.